Vamos a seguir a continuación con el ofrecimiento del mandala. Oh tesoro de compasión, mi refugio protector, yo te ofrezco la montaña, continentes, objetos preciosos, la vasija de los tesoros, el sol y la luna, que surgidos de mis agregados elementos y fuentes son aspectos de la sabiduría exaltada, del gozo simultáneo y la vacuidad. Idam Guru Rana Mandala Kamnidhyata Yami. Me refugio en Buda, el Dharma y la Sangha hasta que alcance la iluminación, que por los méritos que acumule con la práctica de la generosidad y otras perfecciones pueda alcanzar el estado de Buda para poder beneficiar a todos los seres conscientes. Me refugio en Buda, el Dharma y la Sangha hasta que alcance la iluminación, que por los méritos que acumule con la práctica de la generosidad y otras perfecciones pueda alcanzar el estado de Buda para poder beneficiar a todos los seres conscientes. Me refugio en Buda, el Dharma y la Sangha hasta que alcance la iluminación, que por los méritos que acumulo con la práctica de la generosidad y otras perfecciones pueda alcanzar el estado de Buda para poder beneficiar a todos los seres conscientes. Desplegad una motivación interior adecuada para escuchar las enseñanzas y puesto que vamos a hablar del Lojong, la única motivación adecuada para escuchar las enseñanzas es la gran compasión, que desemboca en la bodhicitta, el deseo de llegar a la iluminación para beneficio de todos los seres. Con este propósito escucho, no escucho con otros propósitos menores. Escucho para llegar a la iluminación, para poder ser de mayor beneficio a todos los seres que nos rodean. Gracias. Está bien enfocada esa pantalla. Sí, no, ya lo he mirado, Fernando. Vamos a empezar este texto tan especial. ¿Me escucháis, verdad? ¿Me escucháis? Sí. Vale. Perdona. No. Me había dicho que todo el mundo revisara las cámaras, que alguna está conectada, por favor. Vale. Bien, apaga la cámara. Y la hora también. Gracias. De acuerdo. Entonces, vamos a empezar este curso tan especial. Se tenía que haber hecho presencial, como todos sabéis, en noviembre, hoy, el día de hoy. Durante esta pandemia hemos tenido la oportunidad de encontrarnos y seguir más o menos con la actividad que solíamos hacer en Barcelona, incluso un poquito más, debido a las enseñanzas online. Empezamos hace un mes, más o menos, 2 meses, el estudio del Logic, la mente y sus funciones, o Logic, mente y cognición, que es un texto precioso, como sabéis, nos va a llevar un tiempo abordarlo, y ahora empezamos otro. Este es el Lojong. Vamos a estar durante una temporada trabajando con los dos textos. También ha sido bueno este periodo de pandemia, porque hay muchos estudiantes que están acercándose a nuestra actividad, y algunos de ellos empezaron con temas como el Lam-Rim, que es un plato fuerte, después el Sutra del Corazón, que es todavía más sofisticado, y ahora empezamos el Lojong. Entonces, el Lojong es un texto que no es tan complejo, en apariencia, no es tan complejo como el del Sutra del Corazón, y puesto que se habla de muchas cosas de nuestra vida, todo el mundo lo va a poder seguir con facilidad. El Sutra del Corazón aborda el vacío, que aquí también se explicará. Todo el texto es sobre el vacío, por lo tanto, para las personas más nuevas que no teníais una base profunda de la filosofía budista, podía resultar un poco difícil de digerir. Entonces este no va a ser el caso aquí, como vais a comprobar. Pero no olvidéis que es uno de los textos más importantes en la tradición Mahayana. Entonces yo voy a intentar explicar
la profundidad de este texto. Entonces, si lo miramos bien desde la perspectiva budista, hay tres opciones para explicar el origen del mundo, el por qué somos como somos y por qué nos pasan las cosas que nos pasan. Una es la creación divina, la casualidad o la causalidad. Entonces, esta última es la ley de causa y efecto, más conocido como la ley del karma, y esta es la opción que sigue la filosofía budista, ¿no? Entonces, nuestra mente en esencia es pura, está libre de obstáculos en este sentido, porque la esencia de la mente es claridad y cognición. Hay una esencia más profunda que es vacía de existencia intrínseca, y en esta naturaleza pura de la conciencia pululan engaños distintos, kleshas, deformaciones internas, percepciones erróneas. Y lo que hacen es ensuciar temporalmente nuestra mente, de modo que todo lo que uno hace, piensa, dice, se hace a través de este filtro espeso, y esto produce consecuencias que uno mismo a lo largo del tiempo va experimentando. Por ello, específicamente, en muchos textos budistas se dice que la mente es el creador de todas nuestras experiencias, lo cual no significa que la mente cree un libro, ¿no? El libro tiene sus propias causas y condiciones, pero si lo analizáis, incluso la creación de un libro, en un principio alguien tiene el pensamiento de crearlo. Entonces, de acuerdo con esta premisa de que la mente es muy importante en las experiencias que tenemos en nuestra vida cotidiana, podemos constatar que en dependencia del estado de nuestra conciencia, vemos el mundo que nos rodea de una forma u otra. Si la mente está repleta de concepciones erróneas, provocará una percepción de la realidad deformada, cuya consecuencia puede ser llevar a cabo actos poco hábiles, que se traducen en malestar a corto, medio y largo plazo. En cambio, si la mente está en un estado positivo, provoca una percepción de la realidad más amable, más positiva, por decirlo así, y produce un cierto nivel de bienestar a corto, medio y largo plazo para el sujeto y para el objeto. Entonces, por este motivo, el propósito de las enseñanzas del iluminado es presentar un método para educar, conocer y transformar nuestra mente, haciendo posible que las acciones que llevamos a cabo no promuevan tantas consecuencias negativas. Conseguir esta transformación requiere un adiestramiento en las enseñanzas, lo veréis después en el libro, en el comentario de nuestro maestro Geshe Tandin, Lamrim, Lojong y Mahamudra. Lamrim lo expliqué de manera introductoria durante 5 o 6 fines de semana largos presenciales, eran viernes, sábado y domingo por la tarde, etcétera, que terminábamos. El Mahamudra también traté de explicarlo, es una mezcla de sutra y tantra, y el Lojong es lo que explicaremos aquí, ¿vale? Entonces, en realidad son 3 grandes bloques de enseñanza que se pueden sintetizar en uno, Lamrim, porque el Lojong y el Mahamudra forman parte de este Lamrim, que son las etapas graduales del camino para ir transformando nuestra conciencia y poniéndola en sintonía con la realidad tal y como ésta existe, ¿no? Entonces, tener éxito en estos 3 pilares, por decirlo así, lo que hace es provocar una revolución interior, capaz de llevar a las personas más allá de nuestros engaños, o, en el peor de los casos, comprender que nuestra mente tiene muchísimo que ver en cómo experimentamos la realidad. Es decir, estas 3 prácticas de Lamrim, Lojong y Mahamudra son capaces de dirigir al practicante más allá de los engaños y sumirlos en la gozosa experiencia de acariciar la naturaleza pura de nuestra propia mente, aunque sea temporalmente, aunque sea de vez en cuando, en nuestro proceso meditativo. Entonces, una de las enseñanzas más importantes en el budismo Mahayana es el Lojong, porque revela métodos precisos para erradicar los aspectos más destructivos de nuestra mente, para conocer nuestro interior y ver cómo manifestaciones distintas de nuestro interior
provocan percepciones de la realidad que desembocan en actividades a veces positivas, obviamente, pero también negativas, que repercuten a corto y medio largo plazo en el sujeto, que es uno mismo, y también afectan el medio ambiente. Entonces existen muchísimos textos de Lojong. Lojong, ahora explicaré el sentido de este término tibetano. En nuestra tradición, considerado el rey de todos los textos de Lojong es el que tenemos aquí en nuestras manos. Esta es la segunda edición. La primera tenía el título de Rayos de Sol, y aquí lo transformamos. Rayos de Sol es el texto raíz, ¿no? Es uno de los textos raíz. Aquí le pusimos el nombre de Transforma tu corazón, cambia tu corazón, transforma tu vida. En realidad es un comentario que dio nuestro maestro Geshe Tamden Gyatso al Lojong. Entonces, Rayos de Sol es considerado el rey de todos los textos de Lojong por su amplitud, porque aborda todos los puntos elementales. Consta de 7 puntos que voy a empezar a presentar ahora en esta sesión. Los 7 puntos forman parte del texto raíz, están en la página 141 del texto. Forman parte del texto raíz tradicional en el que se basan los textos de Lojong o los textos de adiestramiento de la mente. Y es de Geshe Chekawa del siglo XII. ¿Vale? Entonces aquí está el texto raíz. Rayos de Sol es un comentario a estos 7 puntos. Tiene 2 páginas. Tiene 2 páginas o 3. Entonces tenemos el texto raíz que viene de Geshe Chekawa del siglo XII. Y luego está el comentario del Lama Tsongkhapa, titulado Rayos de Sol, que lo compuso uno de sus discípulos principales, que se llama Jorte Namkha Pelzang. Entonces, en nuestra tradición, este es uno de los textos más importantes. Ahora tenéis 2 cosas, porque siempre vamos a ir del texto raíz al comentario. Rayos de Sol, el contenido de este texto es un comentario al texto raíz que aparece en la página 141. Texto raíz significa líneas crípticas. Líneas crípticas. Con las líneas crípticas el practicante no puede hacer mucho, por esto se requiere la presencia de un maestro espiritual, un lama, que te pueda transmitir estas instrucciones. Lama Tsongkhapa es del siglo XIV-XV, el texto raíz es del siglo XII, el autor del texto raíz es Geshe Chekawa. Entonces, Lo, de Lojong, Lo significa mente, pensamiento, actitud o perspectiva de la mente. Y Jong tiene varios sentidos interrelacionados. Adiestramiento es uno de ellos, adiestramiento de la mente, pero esto es conocido en Occidente como los textos de adiestramiento de la mente. También transformación, textos de transformación de la mente. Quiere decir que uno escucha las instrucciones que dan vida al texto raíz para volverse un experto interior en cultivar, que es otro de los términos de Jong, es adiestrarse, transformar, cultivar. Te vuelves un experto en cultivar tu conciencia, el Lo, ¿no? Entonces, cualidades mentales específicas y beneficiosas como las siguientes es lo que vamos a ir viendo a lo largo del texto. En primer lugar, reconocer que tienes un potencial especial, muchas veces desaprovechado. No sabemos ni tan siquiera a veces que tenemos un potencial muy especial. Distintos niveles de malestar. La muerte, la impermanencia, qué relación tiene la muerte con nosotros, cómo vivimos el hecho de la mortalidad, también de la transitoriedad que nos rodea, etc. Discernir si estos estados mentales negativos tienen causas específicas o surgen de casualidad o surgen de la nada. Saber que estas causas se pueden minimizar, erradicar, gestionar,
Todo esto es a lo que en primer lugar, nos dirige el texto de adiestramiento de la mente. Minimizar la fuerza del apego, de la ira, de la ignorancia en nuestro interior. Lojong está dirigido para gestionar este tipo de acontecimientos internos. El desarrollo de la compasión, el desarrollo del amor, el desarrollo de la mente del despertar denominada bodhicitta. Lo analizaremos también este término. Hoy en día se habla mucho de la compasión, le ponen nombres extraños, empatía. Este precisamente está bien traducido y tratamos de transformarlo, ¿no? Compasión es el término adecuado. Lo veréis porque se empieza con la compasión en un principio hacia uno mismo, que se explicará en este fin de semana. Hoy en día se habla mucho de empatía, de la compasión, etc. Viene de estos textos, viene de este texto en realidad. Lo que viene del budismo y que se utiliza dentro del ambiente del mindfulness, etc., en realidad surge de textos de transformación de la mente. Entonces estáis en el original, en la raíz, en la fuente de donde viene todo lo que después se va desarrollando en el mundo moderno. Pero casi siempre es mejor ir a la fuente original. Entonces cultivar es uno de los sentidos. Por lo tanto tienes lo, Jong. Jong es transformar, educar, cultivar nuestra conciencia, el lo Jong. Adiestramiento de la mente. Entonces lo que significa la suma de las palabras lo Jong es que nos vamos a embarcar en este curso en un proceso de adiestramiento. Nos van a dar las herramientas para embarcarnos en un proceso de adiestramiento, de familiarización, de cultivo que gestiona, limpia y purifica nuestra mente, produciéndose una transformación desde nuestro estado ordinario, que generalmente nuestro estado ordinario está basado en estos textos. Tienen dos enemigos primordiales, como veréis a lo largo de este curso, de este primer curso. El egoísmo y lo que está detrás del egoísmo, que es la ignorancia que desconoce el modo en que existe el yo, el modo en el que yo existo, el modo en que el ser existe, el modo en que la persona existe, la naturaleza de la persona. Entonces, confundir esto y generar egoísmo. Entonces, estos dos son los que ponen en tela de juicio este texto de adiestramiento de la mente. Por lo tanto, a diferencia del vacío, que puede parecer un poco oscuro cuando se habla del vacío, este texto es muy profundo. Por nuestra educación todos sabemos que el egoísmo no es bueno. En este texto se darán muchas pistas para ponerte en evidencia que a lo largo de nuestra vida tenemos muchísimos rasgos egoístas y no hace falta esconderlos o hacer ver que no están. Eso es lo que te presenta este texto. Identifícalo y gestiona para que el egoísmo cada vez se minimice más. Una advertencia, podríamos decir, para la audiencia, para nosotros que escuchamos la enseñanza del Lojong, es que un principio fundamental de este proceso es la gradualidad. Es gradual. Se desarrolla gradualmente en el practicante a lo largo del tiempo. No es inmediato. No es inmediato. Entonces, Rayos de Sol, el texto original, titulado Cambia tu corazón, transforma tu vida, presenta la historia, cualidades y beneficios de los textos de Lojong o adiestramiento de la mente, constatando y demostrando su valor como un camino de conocimiento. Si queréis llamarle camino espiritual, que hoy en día está muy degradado, lo podéis hacer. Pero es un camino de conocimiento seguro. Y la prueba son generaciones de yogis que han experimentado su autenticidad y han experimentado lo que se explica aquí en este texto. Y nosotros, aunque seamos personas que estamos ocupadas, que tenemos trabajo, este es el dharma de la vida cotidiana. Es el dharma para usar cuando no puedes sentarte a meditar, que también te tienes que sentar a meditar, pero es el dharma de la vida cotidiana.
Entonces, el texto nos anima a poner en práctica las instrucciones que empezamos a encontrar a partir del primero de los 7 puntos que hemos empezado. Si os fijáis y regresamos a la página 141, después os explicaré los preliminares generales del homenaje, etc. Pero ahora fijaros, en negrita pone prácticas preliminares. Primero aprende los preliminares, después regresaremos hacia atrás. Las prácticas preliminares, este va a ser el corazón de este primer encuentro. Las prácticas preliminares lo que acentúan es la importancia de meditar, de escuchar, o de al menos tener en cuenta 4 temas cuya comprensión hace posible cambiar la dirección actual de nuestra mente. Estamos hablando de transformación de la mente. ¿Cómo la transformamos? Leyendo un libro es un principio. Leyendo este texto es un principio, porque te da información. Procesar esta información produce cierto nivel de cambio, a nivel intelectual. Contemplar y meditar en este cambio acentúa la profundidad de este conocimiento, del cambio en tu conciencia, ¿no? En la tradición Cariupa, a estas 4 puntos, ¿no? 4 temas, hemos dicho de que es bueno tenerlos presentes, los llaman los 4 pensamientos que apartan la mente del samsara. De momento, para algunos quizás samsara no está muy claro. Diríamos, 4 pensamientos que apartan la mente de los malos rollos, ¿no? Entonces, en general, nos vemos atrapados por la obsesión de obtener placeres pasajeros y lo hacemos impulsados por la ilusión errónea de que si los conseguimos vamos a ser más felices. Es una ilusión errónea, es una deformación óptica de nuestra conciencia. Nos ayuda a apartarnos de este engaño, entrar en estos 4 pensamientos que apartan la mente del samsara. También nos ayudan a valorar y a sentir un orgullo sano por poseer la potencialidad de llegar a la iluminación, porque la primera contemplación nos pone en evidencia el hecho de que tenemos un potencial enorme, que lo podemos utilizar hacia una dirección o hacia otra dirección, y nosotros después podemos elegir la que nos parezca más conveniente. Normalmente la dirección que hemos de tomar es hacer lo posible para minimizar, controlar y gestionar nuestros actos y lo que está detrás de nuestros actos, que son los estados mentales deformados, negativos, positivos, contaminados, y toda una serie de elementos que producen y mantienen la percepción del samsara, del mal rollo, de la disfunción perceptual y conceptual de las cosas que tenemos. Nos enseña a afrontar nuestra propia impermanencia. Nos enseña a acercarnos al hecho de que estamos constantemente cambiando. Y esto, de manera burda, se enfoca uno en el hecho de que estamos de paso, que vamos, tarde o temprano vamos a desaparecer de este mundo, y esto produce distensión de nuestro aferramiento a las preocupaciones cotidianas. Distensa, este es uno de los propósitos benéficos de pensar en la transitoriedad de nuestra existencia. También entramos en contacto con estos 4 pensamientos que vamos a presentar en el día, en este curso. Entramos en contacto con las causas de nuestro malestar, dukkha, insatisfacción. Es decir, comprendemos e identificamos las distintas experiencias de malestar e insatisfacción que acontecen en nuestra vida, así como empezamos a abrir la mente al hecho de que todas las cosas tienen que tener causas. Y si nosotros experimentamos cosas, nosotros hemos de tener necesariamente algo que ver con aquello que experimentamos, sea bueno o malo. Por lo tanto, de esta manera generamos lo que se denomina el sentimiento de la renuncia, que es si el responsable de nuestro malestar son estos acontecimientos internos que distorsionan la realidad, es correcto generar y despertar energía en aquella zona
que elimina estas causas que producen malestar a corto, medio y largo plazo en nosotros. Este deseo se denomina renuncia generalmente. No es que renuncies a las cosas, renuncias a seguir desplegando sin ningún tipo de control estados mentales que producen, acentúan y refuerzan percepciones erróneas, lo cual provoca experiencias insatisfactorias en las personas. Entonces este es el primer punto. Potencial humano. Lo tenemos. Escuchar, contemplar y meditar nos hace tener la experiencia de este punto. Estamos de paso. Escuchar, contemplar y meditar te lo hace evidente. No intelectualmente, sino de otra forma que transforma nuestra perspectiva. Transforma. Lo Jong. Transforma la perspectiva de la mente. Las prioridades de la mente. Hacia dónde nos dirigimos. Cómo actuamos. ¿Qué esperamos de nuestra existencia? Dukkha, sufrimiento, malestar, insatisfacción, múltiples variantes de estos términos. Y después las causas. Lo que haces, dices y piensas, de una forma u otra, rebota contra el que hace, dice y piensa. Lo que hace alguien no rebota en mí o en ti. Lo que hace alguien rebota en él o en ella, no en otra persona, ¿no? Entonces estos son los 4 puntos y estos constituyen la base de nuestro desarrollo ulterior. Nuestro desarrollo. Sin estos 4 no hay Lojong. Estos 4 son fundamentales. Y no se refiere a leerlos, porque leerlos esto lo puedes hacer en media horita, puedes leer El perfecto renacimiento humano. Tener la experiencia de esto lleva semanas, lleva tiempo. Y la primera experiencia ya es suficiente para transformar tu perspectiva, ya es suficiente. Por lo tanto, estos 4 temas los vamos a presentar y son súper importantes en todas las tradiciones, todas. La Theravada, la Mahayana, ya no hablo de escuelas locales o de los distintos países donde se practica el budismo. Estos 4 son importantes. No son creencias que tienes que adoptar. Que tienes un potencial, lo tienes. Por el mero hecho de tener este cuerpo, esta combinación de cuerpo y mente, tienes un potencial. Cómo lo uses y cómo lo despliegues y cómo lo desarrolles, esto ya es una cuestión tuya, pero el potencial está aquí. Que no lo hayas descubierto no significa que no haya un potencial enorme. Lo veremos después. Lo mismo con la muerte, no es una cuestión de, yo voy a creer ahora en el fenómeno de la muerte, me voy a morir, tengo que pensarlo, tengo que digerirlo, etc. La muerte nos acompaña, es la sombra de nuestro cuerpo y de nuestra mente, es la sombra, no lo vamos a dejar nunca de lado. El sufrimiento, dukkha, lo podemos percibir. Y si el sufrimiento tiene causas o no, esto es algo que hemos de descubrir y la ley de causa y efecto lo demuestra de manera, diríamos, entre comillas, científica, porque estudian, contemplan, meditan, razonan y llegan a conclusiones al respecto, Entonces, esto es a lo que nos invita, las prácticas preliminares, este es el fundamento. Sin estas prácticas, lo que sea que se construya no tendrá unos fundamentos sólidos. Y aquí incluyo el Tantra, incluyo prácticas avanzadas, Dzogchen, Mahamudra, la luz clara. Sin este fundamento, siempre hemos de regresar al fundamento. Siempre. Tantra sin esto es un juego de imaginación sin ninguna sustancia. El segundo punto si volvemos a la página 141, tenemos el segundo punto, lo veis en negrita, adiestrarse en la bodhicitta convencional y en la última. Está aquí dentro, no está escrito la última, pero está incluido. Está incluido. Entonces, la bodhicitta convencional, la bodhicitta, básicamente es abrir nuestro corazón hacia todos los seres, viendo que son nuestros iguales y recordando su amabilidad.
Este reconocimiento nos impulsa a buscar el estado de la iluminación que nos capacita para poder beneficiar a todos los seres. Contrarresta el egoísmo. A partir la segunda práctica, que es adiestrarse en la bodhicitta, la bodhicitta convencional, adiestrarse en la bodhicitta convencional, a partir de la segunda parte, todas las prácticas que aparecen están poniendo en tela de juicio, están agitando esta idea innata de creer que pensar para uno mismo te favorece en algo. Y aquí seguramente habrá mucho que discutir. El segundo tipo de bodhicitta es la bodhicitta última, que en otras palabras es el sutra del corazón. El vacío, la naturaleza última de las cosas. ¿Cómo existen las cosas? ¿Cómo existo yo? ¿Qué es el yo? ¿Qué tipo de naturaleza tiene? ¿Qué tipo de existencia tiene? Entonces esto al final del texto se presenta. Se presenta. Básicamente es como una sabiduría que desarrollas, que es como un profundo secreto en tu interior, que te ayuda a entender que estamos sumidos en el malestar del samsara porque estamos habituados a creer que somos lo que no somos. En palabras simples. No sabemos quién soy yo, ni cómo existe el yo, ni la naturaleza del yo, ni qué hacemos aquí, ni por qué estamos aquí, ni hacia dónde vamos. Entonces, la sabiduría que comprende la verdadera naturaleza de la realidad es el antídoto a la ignorancia. Y la bodhicitta convencional es el antídoto al egoísmo. Entonces, este texto tienen dos enemigos primordiales, que es la ignorancia que desconoce la verdadera naturaleza del yo y después el egoísmo que viene espontáneamente a raíz de este defecto interno, profundo, ¿no? Después, la tercera práctica preliminar es la transformación de las circunstancias adversas. Todos los textos de Lojong tienen un punto en el centro del texto que es transformar las circunstancias adversas. Y las circunstancias adversas es todo lo que nos hace estar mal. Por lo tanto, aquí requerimos una herramienta, una metodología, ¿no? Por lo tanto, el tercer punto nos introduce a prácticas, nos introduce a conceptos, nos introduce ideas, nos introduce meditaciones, a través de las cuales el practicante es capaz de transformar cualquier estado interior o situación exterior que le produzca malestar en uno que produzca bienestar, o al menos desarrollo interno, más comprensión, ¿no? Y desarrollo de cualidades virtuosas. Es decir, cuando nos encontramos delante de situaciones negativas, todo aquello que no nos gusta, generalmente la mente se hunde, se cae. Y el practicante del Lojong utiliza esta caída para evitar caer del todo, o para no caer, en dependencia de la facultad o de la capacidad del practicante. Por lo tanto, este es un manual para llevarse a una isla si te pierdes por el mundo. Es el manual clásico. Lo puedes utilizar durante toda tu vida. Nos revelan instrucciones para gestionar y domar nuestra mente cada vez que surgen engaños en ella, como la ira, el apego, el resentimiento, y de ahí la importancia. Os regreso de nuevo al texto del Lorik. Lo también está ahí. Lorik, mente y cognición, conocedores. Porque ahí se describen estos estados mentales. Los que son positivos, los que son negativos. El Lojong te da la metodología para transformarlos. No están en el Lorik. El Lorik te presenta tu campo de trabajo. Te presenta el campo de batalla. Y esto es así porque nuestra situación, tal y como la presentan los textos budistas, la imagen que ilustra nuestra situación existencial en el mundo, viene ilustrada por esta imagen que utilizan los cazadores de monos en los lugares donde hay chimpancés, etc. En Asia, en África, en Asia. Aquí es asiático, esto sale en los sutras del mismo Buda. Entonces un chimpancé le ponen en el centro de la selva, le ponen cerca de su hábitat una cajita
con una ranura para que le pueda entrar la mano así recta. Y dentro de la cajita, en el centro de la cajita, ponen un fruto dulce. Y el mono dicen que generalmente es suficientemente inteligente para entrar con la mano y luego atrapar el fruto, pero ya lo tienen atrapado porque el mono no suelta el fruto y se queda ahí atrapado, y sus gritos atraen a los cazadores y ya lo han cazado, ¿no? Entonces este es aferramiento a ideas erróneas, aferramiento a estados mentales erróneos, a percepciones erróneas, aferramientos a ideas distorsionadas que creemos que son correctas. Entonces esta es la raíz del samsara en la metodología, en la filosofía budista. Entonces el cuarto punto, de estos 7 puntos, el cuarto punto, después viene... nos enseña a utilizar cualquiera de nuestras actividades cotidianas como el abono necesario capaz de producir paz y bienestar permanentes. Aprendemos a dar sentido al más nimio de nuestros actos. Entonces, este es el cuarto punto de estos 7 puntos primordiales de los que constan todos los textos de adiestramiento de la mente o Lojong. El quinto punto proporciona la medida del éxito. Proporciona un termómetro interno para calibrar nuestro nivel de desarrollo interno. Nada más. Nosotros somos el termómetro, por decirlo así. El sexto y séptimo punto son consejos, compromisos y consejos. Son una palabra no muy... para muchos de nosotros, compromisos nos asusta, ¿no? Pero son necesarios estos, ¿no? Es decir, si tú entras en la práctica del Lojong, que gestionas tus actividades para apartarte del egoísmo, si te encuentras en una situación en la que se promueve el egoísmo, pues compromiso es evitar apartar aquello que promueve el egoísmo y que no lo erradica. Es sentido común. O sea, son pautas y compromisos, pautas con las que te comprometes tú, porque si tu deseo es abandonar el egoísmo, pues, y te implicas en cosas que lo potencian, por lo tanto te estás apartando de la práctica y sabes que no te va a beneficiar, aunque lo parezca a corto plazo. A corto plazo, a veces las cosas impulsadas por el egoísmo nos parece que nos ayuden. Solo a corto plazo. A medio y largo plazo generalmente son destructivos. Entonces son pautas de comportamiento físico, verbal y mental destinados a acomodar cualquier acción que hacemos hacia el desarrollo de nuestros objetivos espirituales, en este caso, gestionar nuestra mente. Y así tendríamos pues los 7 puntos. Si estáis en la página 141, veis aquí que están en negrita las 7 etapas. Las 7. Entonces nosotros vamos a trabajar en principio con las prácticas preliminares. Os adelanto que seguramente en agosto sabéis que siempre hacemos un retiro del Lamrim. Sobre todo, aquellas personas que han recibido el Lamrim, este retiro lo soléis participar en verano, y este año el retiro que vamos a hacer es el de estos 4 puntos. Retiro de meditación sobre estos 4 temas. Entonces, Sakyamuni Buda empezó a enseñar 49 días después de su iluminación. Y lo hizo en realidad para legarnos métodos y enseñanzas capaces de eliminar las causas superficiales o profundas responsables del malestar que atosiga a todos los seres conscientes. Este es el propósito, la motivación altruista de un ser iluminado. Es esta. No tiene ningún otro motivo que este. Y el mensaje que trajo de su iluminación, como todos sabéis, fue que el malestar, dukkha,
tiene su origen en las tres aflicciones mentales tradicionales: la ignorancia, el deseo ignorante o el apego, y la aversión, el odio, etc. Los tres. Y por este motivo se dice tradicionalmente también que el Buda dio 84.000 enseñanzas a lo largo de los 40 y pico de años que estuvo enseñando, y de estas 84.000 decían hay 21.000 que contrarrestan el apego, 21.000 que contrarrestan la ira, 21.000 que contrarrestan la ignorancia, y 21.000 más que sirven para eliminar los tres a través de la práctica del Tantra, los tres simultáneamente, ¿vale? Entonces es una manera general de dividir las enseñanzas, y ya sabéis que hay distintas, ¿eh? Entonces, si tratásemos de buscar entre toda esta gran cantidad de enseñanzas, ¿cuáles nos pueden servir para eliminar la ignorancia? ¿Cuáles nos pueden servir para eliminar la ira? ¿Cuáles nos pueden servir para eliminar el apego? Resultaría una empresa ardua y difícil. Y por este motivo necesitamos textos que, aunque completos en muchos sentidos, a la vez sean sucintos, que contengan la esencia de todas estas enseñanzas. Entonces, el Lamrim es el rey. El Lojong está dentro del Lamrim, pero también es un texto independiente que lo tiene todo, todo, ¿no? Entonces, yo he tenido la buena fortuna de poder traducir además, y traducir oralmente a mi lama, y que dio la transmisión durante más de un año, cada semana, de este texto. Y este es el que voy a intentar explicar. Entonces, Rayos de Sol es conocido como el rey de los textos de adiestramiento de la mente. Es el nombre que tiene. Está vinculado con Lama Tsongkhapa, es del siglo XIV o XV. Quiere decir que cuando empezó que esto os lo explicaré después, cuando empezó la tradición del Lojong en el Tíbet, cuando empezó esta tradición es en el siglo XI, con Atisha, ¿no? Entonces, del siglo XI hasta la época de Lama Tsongkhapa, muchísimos tibetanos practicaban el Lojong, monjes, laicos, etc., estudiosos, eruditos, etc. Entonces, en la tradición del Lojong, para que os hagáis una idea, hay muchísimos textos. Hay el gran conjunto de textos del Lojong está compuesto de muchísimos textos del Lojong. Se dice que desde la época de Atisha, siglo XI, hasta nuestros días, en el Tíbet se han publicado 100.000 comentarios sobre el Lojong. 100.000. Esto sale a 100 cada año. No es de extrañar, porque las cuatro tradiciones, los monasterios eran muy poblados. No todos eran grandes practicantes seguramente, pero había muchos grandes practicantes que componían sus propios textos. Algunos de estos textos eran cortos, otros eran medios, otros eran más extensos, etc. Y según cada tradición, pues se iban explicando puntos distintos, ¿no? Entonces, el Lojong, el que tenemos aquí, el Rayos de Sol, esto no es ni muy corto ni muy extenso, tiene un término medio, pero aún así se denomina el rey de todos los textos de Lojong, porque aunque el autor es el escriba de Lama Tsongkhapa, el autor generalmente se dice que es Jorten Namkha Pelsan, pero todo el mundo sabe que estas son las notas que tomó Jorten Namkha Pelsan mientras Lama Tsongkhapa explicaba el Rayos de Sol. Por lo tanto, para un practicante Gelupa tiene una gran importancia. Entonces, la razón por que también es el rey de todos los textos de Lojong es por la claridad, por el orden en que presenta las siete prácticas preliminares, elementos importantes de ellas, como por ejemplo presentar el vacío al final, como se suele hacer en los textos del Lamrim, no al principio como en general se sigue. En la tradición del Lojong a veces el vacío se explica al principio. Aquí se varía siguiendo pues la práctica de Lama Tsongkhapa, de empezar con las prácticas del nivel inicial, medio, superior, y
redondearlo con la introducción de las enseñanzas sobre el vacío, ¿no? La naturaleza última de las cosas, ¿no? Entonces, por estas razones, Rayos de Sol, este texto es súper celebrado en el Tíbet, específicamente dentro de la tradición Gelugpa. Entonces, este mismo autor, Jorten Ankapelsan, es el escriba que recopiló un gran texto de la Mason Kappa denominado Alabanza al Buda por haber enseñado la relación dependiente o la originación dependiente. Es un texto clásico. Ediciones Amara próximamente va a sacar el primer comentario en español al respecto. Y Marta y yo tuvimos la buena fortuna hace un año de recibir de un gran lama enseñanzas orales de este texto. Entonces, el objetivo principal de los textos de Lojong, adiestramiento de la mente, transformación de la mente, cultivar los aspectos positivos de la mente para transformar los negativos, el objetivo principal es eliminar los 3 venenos. De modo específico, el egoísmo y los 2 tipos de ignorancia. Los 3 venenos son la ira, el deseo, que surgen de la ignorancia, que desconoce la naturaleza última de las cosas. Pero también surgen de otro tipo de ignorancia, que es la que desconoce la ley de causa y efecto. ¿Por qué nos ocurren las cosas que nos ocurren? ¿Qué es el karma? Si digo algo, ¿tiene repercusiones en mí a corto, medio y largo plazo? ¿Por qué me ocurren cosas negativas cuando yo intento actuar bien? Entonces, todo esto está explicado en la ley de causa y efecto. Y es algo en lo que reflexionar. Lojong tiene este campo de trabajo. Generar comprensión de que estamos sujetos a la ley de causa y efecto y de que estamos sujetos a una percepción errónea de nuestro yo, lo cual produce apego, produce ira de manera natural y espontánea. Esto hace que actúes y esto hace que recibas resultados y esto hace que tu vida tenga el color que tenga para cada uno, a nivel individual y también a nivel colectivo. Entonces, la naturaleza de las cosas, en tibetano lo llaman dak, mepa. Las cosas carecen de una naturaleza propia, de una naturaleza esencial. Dak es naturaleza, pero se refiere siempre a naturaleza esencial. Las cosas tienen naturaleza, por supuesto. El fuego quema. Esta es la naturaleza del fuego, es la de quemar. Lo que no tienen es naturaleza esencial propia, por sí mismos, de su propio lado. Entonces, esto es uno de los términos más importantes de la filosofía budista. Entonces, esta deformación, creer que las cosas tienen una naturaleza de la cual carecen, y después el egoísmo, que es estimar esta deformación como si fuese lo más primordial, yo soy lo más importante. Estos dos son los dos targets, las dos metas que intenta trabajar los textos de Lojong: eliminar, erradicar, minimizar, gestionar todo este cúmulo de ideas distorsionadas que tenemos sobre nosotros mismos y la realidad. Entonces, porque estos dos, la ignorancia fundamental que desconoce quién eres y el egoísmo que se aferra a este yo falso que proyecta tu ignorancia, estos dos son los responsables de todos los kleshas que pululan por nuestra mente. Si te apegas es porque quieres tener algo para ti y no para los demás, y generas apego. Están interrelacionadas. Y la ignorancia cree que aquello te va a dar la felicidad que tú buscas cuando no es así. Depende de tu estado mental, porque a veces no ocurre de esta manera. Obtienes lo que deseas y no hay más felicidad, a veces hay menos. Aflicciones mentales o kleshas en sánscrito se refiere a cualquier estado mental que altera nuestra paz mental, nos hace estar mal, altera también el medio ambiente y exagera. Esta es la definición de klesha. Este es el enemigo en las prácticas de Lojong, es lo que intentas trabajar.
es gestionar tu interior. Entonces todos detectamos aflicciones obvias como la envidia, el odio, la ira, el resentimiento, la agresividad, el rencor. Pero luego hay otros que no son tan obvios y de hecho son casi invisibles, pero están detrás de estos obvios. Y estos son visiones erróneas. La ignorancia que distorsiona la realidad. Están como a un nivel más sutil. Están a un nivel más sutil. Hay varios. Entender y ver que hay cosas que son dolorosas y tú crees que te proporcionan felicidad. Esta es una deformación interna. Ver que cosas que cambian en realidad no cambian. Pensar que no cambian. Y ver que lo que carece de esencia propia, esencial, tiene una esencia propia. Entonces, esto está detrás de la proliferación de nuestros estados mentales negativos, que todo el mundo acepta que son negativos. Estos que hemos mencionado, la ira, el apego, el odio, el resentimiento. Hoy en día los psicólogos, etcétera, te pueden hablar muchísimo de ellos y detectarlos como cosas negativas, ¿no? Entonces, las percepciones erróneas que tenemos o concepciones erróneas que están por detrás de todas estas manifestaciones más burdas, esto es más difícil de detectar. A veces ni tan siquiera vemos que las tenemos. Son aspectos de nuestra conciencia mental, son ideas, creencias que proyectamos y que solidificamos en base a esta ignorancia que desconoce la verdadera naturaleza de las cosas. Eso es lo que hace solidificar. Entonces, esta ignorancia que se aferra a la existencia propia o esencial, cuando se relaciona con el yo, mi yo, se denomina también visión de lo compuesto y transitorio. Esta es una idea engañosa que observa nuestro sentido del yo, que existe. El Buda nunca dijo que el yo no existe. Es decir, la visión de lo compuesto y transitorio, que es otro término de la ignorancia que se aferra a que las cosas existen de un modo en que nunca han existido. Entonces, esta visión de lo compuesto y transitorio se enfoca en el yo, que existe, pero lo aprehende de una forma en que no existe, como si tuviera existencia propia. La práctica del vacío es una operación quirúrgica de alta precisión en que eliminas lo que añade tu ignorancia de falsedad al yo, existencia propia, y dejas al yo como existe en realidad, como un fenómeno dependiente, nada más. Y esto no produce dolor. Lo que produce dolor es lo que añade nuestra ignorancia, de manera innata, porque esto ya viene en el nacimiento, ya tenemos esta deformación interna. Entonces los grandes practicantes budistas hacen esta operación quirúrgica de discernir lo que existe de lo que no existe. Entonces, ¿qué es el vacío? El vacío es una operación quirúrgica de alta precisión para eliminar lo que proyecta tu ignorancia y dejar lo que existe tal y como es. Nada más. Entonces, si te aferras a ese yo y le das un tipo de existencia irreal, falso, que es aquello a lo que nos aferramos, de esta actitud surge la tendencia de acercar a nuestro territorio, al territorio de este yo, que cree que si lo tienes serás más feliz. Y de rechazar de manera agresiva todo aquello que afecta tu sentido de identidad. Me estás amenazando. ¿No? Agradable o desagradable, las cosas son agradables o desagradables, pero no existen de su propio lado como tales. ¿No? Por este motivo, el motor del samsara y de nuestro malestar a nivel último es esta ignorancia, el apego y el odio, que son los tres venenos fundamentales que aparecen en el centro de la rueda de la vida. La ignorancia, la ira o el odio derivado y el apego.
lo que indica esta afirmación es que podrías tener el mundo ideal a tu lado, que todo el mundo viviese según tú te gustaría que fuese el mundo. Se podría conseguir esta ilusión, quizás. Imagina que se puede conseguir. Estás viviendo en el mundo ideal, el mundo que habías soñado durante tu infancia. Todo bien, todo es perfecto. El mundo existe tal y como tú habías soñado. El mensaje de la ignorancia, la ira y el apego es que mientras los tengas en tu interior, no hay mundo ideal. El mundo ideal solo empieza a existir cuando se empiezan a desvanecer estos tres. Entonces, en base a esta ignorancia fundamental que consiste en considerar que lo que no eres, aparece de modo espontáneo el egoísmo. Es decir, el egoísmo se enfoca en lo que tú consideras el yo, y ya hemos visto que es un yo falso porque no existe ningún fenómeno por su propio lado, con DAC, con naturaleza esencial o propia, autoexistente. El egoísmo se enfoca en esto, que es una falsedad ya desde el principio. Es un error interior profundo debido a esta ignorancia que desconoce cómo existes tú. Y entonces el egoísmo lo que hace es estimar esta deformación por encima de todas las cosas y la tienes que mantener. Y el ejército que utiliza para mantener estos dos enemigos son la proliferación de kleshas distintos. Para eliminar la visión distorsionada del yo, tienes que desarrollar la sabiduría que comprende la verdadera naturaleza del yo. Para eliminar el egoísmo que se aferra, tienes que desarrollar bodhicitta. Por lo tanto, el vacío y la bodhicitta son las dos alas que te llevan a la iluminación. En el curso del Sutta del Corazón, una ala es el vacío, y siempre recordad que os decía que es el vacío que comprende aquella mente que quiere llegar a la iluminación para beneficio de todos los seres, que es la bodhicitta. Por eso se llama bodhicitta convencional y la bodhicitta última. El propósito de los textos de Lojong, todo lo que estás haciendo es ir en contra de estas dos tendencias. Vas en contra, con mayor o menor éxito. Y cada día repites, cada día sigues teniendo en cuenta el material del Lojong. Chitta, bodhicitta, chitta es mente también. Bodhicitta, chitta matra. Bodhicitta. Chitta es como lo, es mente en sánscrito. Y bodhi, mente búdica. La mente búdica es lo que significa. Pero esto no significa que tengas la mente búdica. Lo que significa, bodhicitta, es que el practicante, el yogi, quiere llegar al estado de Buda, al estado de bodhi, para beneficiar a todos los seres que le rodean, todos los seres conscientes. Desde el sentido de bodhicitta. Por tanto, bodhicitta convencional es la que nos relaciona con las demás, porque la bodhicitta última, que es la comprensión del vacío, es una experiencia interna sobre todo. La bodhicitta convencional es la relación con los demás, que tiene que estar caracterizado por este deseo de llegar a la iluminación para beneficio de los demás, y la tecnología que vendrá después de las prácticas preliminares que explican cómo desarrollar esta bodhicitta. Por lo tanto, Lojong, ¿qué estamos haciendo en este curso? Estamos recibiendo métodos para poder pelear con la ignorancia, con el egoísmo, y si no tienes éxito, no pasa nada. Las semillas que se siembran escuchando este texto, te las llevas después de esta vida. Solo escuchar acerca de la bodhicitta ya genera un mérito inmenso. Solo pensar que tienes la bodhicitta, aunque no la tengas, ya genera un mérito inmenso. Por esto, todas las enseñanzas empiezan con el deseo de la bodhicitta.
Por lo tanto, cada uno tiene sus propios antídotos. Cuando hablan de la sabiduría que comprende el vacío, es la sabiduría que comprende que la visión de lo compuesto y transitorio, o la ignorancia que confunde tu verdadera naturaleza, entonces uno es antídoto del otro. No hay otro antídoto para la ignorancia. La ignorancia que desconoce la realidad del yo, la verdadera realidad del yo, solo puede ser eliminada por la sabiduría que comprende cómo existe el yo. Y esto sirve de antídoto directo. No hay otro elemento que sirva de antídoto directo. Y contra el egoísmo, las prácticas de la bodhicitta. La bodhicitta, aunque nos resulte muy difícil, porque la bodhicitta es una práctica elevada. Es elevada. Pero, como dicen todos los textos, es un adiestramiento. Un adiestramiento. Nosotros no tenemos bodhicitta, pero aspiramos a tenerla. La aspiración, el Buda dijo, es la raíz de todas las virtudes. Y es uno de los próximos factores mentales que aparecerán en el estudio del Logic. Aspirar a tener la bodhicitta ya genera un mérito inmenso, un mérito espectacular. Entonces, mientras tengamos en nuestro interior la ignorancia, que ya hemos visto sus efectos devastadores a corto, medio y largo plazo, y es un elemento interno, es un engaño neutro, no es como la ira. La ira es diferente, porque la ira cuando sale automáticamente sabes que te hace daño a ti. La ignorancia está contigo siempre, no te hace daño, es un estado neutro, pero muy destructor, porque es la raíz de todo. Entonces, mientras tengamos la ignorancia y el egoísmo, el resto de engaños van juntos. Estarán latentes, ahora sale uno, ahora sale el otro, pero siempre están ahí prestos a salir, ¿no? A esto, a la realidad que se percibe a través de esta manifestación de nuestro entramado psicológico, por decirlo así, existencial en nuestro continuo mental, la realidad que vemos a través de estos deformaciones, esto es el samsara. Samsara es la realidad que percibimos a través de estas deformaciones internas. Samsara, existencia cíclica, son términos en castellano que se utilizan. La terminología de los textos budistas te dicen samsara es morir, pasar por el bardo y renacer sin control alguno. Entonces esto no sirve de mucho porque seguramente en la audiencia hay muchas personas que ubican el fin de su vida en la muerte. Entonces el samsara así no se explica bien. Samsara es el continuo de nuestra mente que sigue hasta el infinito. Mueres, pasas por un estado intermedio después de la muerte y luego vuelves a nacer. Luego vuelves a morir, vuelves a pasar por el estado intermedio y vuelves a nacer. Si no os gusta tenemos otro. No haber eliminado la tendencia de crear actos impulsados por aflicciones mentales. Esto es samsara. No haber eliminado la tendencia de crear actos impulsados por kleshas, por deformaciones internas. Si os satisface más esta definición del samsara, la podéis utilizar. Algunos dicen también la tendencia en ver faltas en los demás. Este es de Naropa. Esto es el samsara, es otra definición del samsara. Y si no os gusta, tenemos todavía otra. Tener que nacer, enfermar, envejecer, morir, vida tras vida, sin ningún control por tu parte. Samsara significa esto. Tanto si lo miráis desde una profundidad espantosa, por decirlo así, ¿eh? Y lo que está diciendo el texto de Lojong es encontrar un refugio delante de este elemento. Encontrar un refugio, algo que crezca en tu interior. Cuando tomamos refugio al principio de las enseñanzas, no son las palabras, las 4 líneas, es tengo que practicar, tengo que vigilar los actos que hago, he de gestionar mis kleshas para evitar el tormento del samsara, y irme apartando del samsara gradualmente.
Entonces, las aflicciones, todo este estado interno de nuestra existencia, estos son los bloques de cemento que construyen nuestro samsara particular, nuestra vida. El modo en que vemos la realidad, las ideas que tenemos de la realidad, muchas de ellas no investigadas. Muchas de ellas pueden ser no del todo erróneas, algunas del todo correctas, obviamente, pero hay muchas que son deformadoras, que deforman, que no ayudan a eliminar ni uno ni el otro, ni la ignorancia ni el egoísmo. Si estamos muy deprimidos, vemos el mundo de un modo particular. Si nos sentimos felices, el mundo se ve de otra forma. Si te sientes con mucha envidia, juzgas a los demás o te relacionas con los demás de una manera desagradable. Entonces, según la predominancia de nuestras aflicciones, vemos el mundo de una forma u otra, sin ningún tipo de control por nuestro lado, porque quien dirige de verdad nuestra vida son la ignorancia, el egoísmo y las kleshas resultantes de estos dos. Y esto está siempre activo, está siempre activo. Y estos textos lo que intentan hacer es que gestiones todo este entramado. Si os fijáis hasta aquí, no es una cuestión de creer en una cosa o no creer, es una cuestión de investigar si esto que estamos explicando tiene que ver con nosotros o no. Entonces, los estados mentales negativos son la causa principal de nuestro dolor. Incluso los estados mentales positivos son la causa de nuestra felicidad breve. Breve. No felicidad, sino felicidad breve, pasajera. ¿Por qué? Porque detrás está la deformación última de la ignorancia. Entonces, el sufrimiento mental, aquí Geshe-la lo explica, es peor que el físico. El sufrimiento físico se puede solucionar incluso con medicinas en muchísimos casos, cosas que hace unos años nos podían afectar físicamente, hoy en día están superadas y cada vez iremos avanzando más en este sentido. Pero el sufrimiento mental no tiene medicina, decía Geshe-la en el libro, en la introducción. La única medicina es la mente misma, cómo funciona la mente, mientras estemos sanos. Entonces, el Lojong es el antídoto al malestar interno mientras estamos sanos, mentalmente. El Lojong está ideado para eliminar, para contrarrestar si no, para gestionar si no, o incluso para identificar, en el peor de los casos, identificar la ignorancia, el egoísmo y todos los kleshas que salen a continuación. Tanto aquí tenéis otro texto. Geshe-la nos dio, fue un precioso regalo. En aquella época, nosotros en los años 80 no éramos conscientes de lo que recibíamos, estos dos textos. En España sigue siendo el único texto escrito sobre la rueda de las armas afiladas. Es otro de los grandes textos de Lojong. Y aquí hay 135 estrofas, si no recuerdo mal. 100 están dirigidas a darte consejos cuando te encuentras con circunstancias adversas al camino producidas por tu karma. Cuando te engañan, cuando te faltan al respeto, cuando sin razón alguna, cuando la gente no es leal contigo, cuando te traicionan tus mejores amigos, etc. Te da las 100 primeras estrofas es para que gestiones tu karma y para que pienses en el karma. Si algo te ocurre es porque tú has puesto en movimiento algún tipo de elementos que hacen que te ocurra aquella cosa. Y el practicante transforma las circunstancias adversas en la medida de su posibilidad. Las 35 restantes van dirigidas a la ignorancia que desconoce la verdadera naturaleza, a la ignorancia que no conoce la verdadera naturaleza de las cosas. Y este texto es de uno de los maestros de Atisha. Lo explicaremos en la próxima sesión y así tendréis ubicado la historia del Lojong. No se puede dar la enseñanza sin explicar el origen de la enseñanza. Por lo tanto,
puesto que el corazón del Lojong tiene que ver con la gestión de cosas que ocurren las 24 horas del día, es el Dharma en la práctica. No hay otro Dharma en la práctica que este. ¿No? Entonces, rayos de sol, este texto de Lama Tsongkhapa sigue los 7 puntos que se encuentran en el texto raíz. Ahora empezaremos en la próxima sesión a explicar la historia. En la página 141, nosotros cuando teníamos el centro en Menorca memorizábamos el texto raíz. En un momento dado lo teníamos todo de memoria. Es útil tenerlo de memoria, tener el esqueleto de la práctica. Tener el esqueleto. Ahora cuando salgamos de la pandemia os daré metodología para encontraros en Barcelona y hacer un estudio profundo de los textos, ¿no? Y puede incluir el memorizar este texto. Es fácil, no es muy difícil, ¿no? Memorizarlo, al menos tenerlo en tu mente, aunque te falte alguna palabra. Tiene su utilidad. Estudiando la mente y sus funciones veréis que es muy importante hacer esta actividad. Porque en la mente le puedes poner cosas buenas o cosas negativas. Cuando memorizas le estás poniendo cosas buenas. Y esto produce bienestar y felicidad, a corto, medio y largo plazo. Te recuerda el camino, te recuerda la salida del samsara, que tú tienes que pisar. No lo puede hacer otro por ti. Entonces, si tenéis alguna pregunta, vamos a... Esta ha sido un poco la introducción general a lo que es los textos del Lojong, así sabéis. Lojong ya sabéis lo que significa, ¿eh? Si tenéis alguna pregunta al respecto, podemos... Y si no, descansamos media horita y nos volvemos a ver para seguir el texto de Cambia tu corazón, transforma tu vida, ¿no? Si tenéis alguna pregunta ahora... Hola Isidro, soy Guiomar. Hola Guiomar. Hola, tengo una pregunta más, o sea, es más de terminología, por decirlo de alguna manera, pero siempre me pasa, me confundo, cuando decimos dukkha, ¿es el malestar o las causas del malestar o las dos? Dukkha se refiere única y exclusivamente a un término que los traductores ingleses, los traductores franceses, los traductores españoles, italianos de Dharma, todo mundo coincide en que no tenemos traducción para traducir dukkha. Generalmente se utiliza el término sufrimiento, pero es una traducción inadecuada, no es del todo precisa, es parcial. Dukkha es sufrimiento, pero dukkha también puede ser felicidad breve, ¿sabes? O dukkha puede ser el potencial de tener malestar. Por lo tanto, dukkha no hay una... Por esto los traductores ponemos parches, insatisfacción, pero claro, tampoco puedes decir que dukkha sea insatisfacción, porque la felicidad breve no es insatisfacción. La insatisfacción viene después y por esto es dukkha, ¿eh? Por lo tanto, no tenemos un término. Así como con compasión, la palabra latina ilustra el sentido de la compasión en el budismo, en castellano no, y los ingleses tampoco. En nuestros idiomas no está un término. Dukkha viene de dus en sánscrito, y de ahí salió la palabra disfuncional. Quiere decir que el mundo, la mente es disfuncional, el mundo es disfuncional debido a causas, etc. Entonces esta disfunción sería dukkha. Pero no hay un término adecuado, porque todos son cojos, no abarcan el sentido de dukkha, ¿sabes? No lo abarcan. Por lo tanto, tiene que ir después explicado y luego lo puedes entender, lo puedes inferir, pero no puedes decir, por ejemplo, si le pones sufrimiento a dukkha, pues vale, los budistas lo entienden lo que quiere decir, sobre todo los budistas cultivados. Pero una persona que no es budista le puede dar una imagen totalmente distorsionada de lo que es, porque en la vida, obviamente, no todo es sufrimiento. Hay estados de cierta
de cierto bienestar, que no son disfuncionales si quieres, pero bueno, las personas los buscamos entretenimientos, como es normal, y cuando estamos experimentando cosas que nos gustan, no puedes decir que sea sufrimiento, que sea dukkha en este caso, pero desde la perspectiva budista, pues esto es un aspecto de dukkha sutil, porque no proporciona la felicidad que buscan los seres. Siempre hay este pozo de insatisfacción. Por esto dukkha tiene muchísimas vertientes. No creo que se encuentre una palabra adecuada. Generalmente se tienen que poner notas a pie de página para ilustrarlo o para explicarlo. Por lo tanto, aquí a veces verás dukkha traducido como sufrimiento, como malestar, como insatisfacción. Vale, son términos temporales que son parches y que no ilustran nunca el sentido profundo del término dukkha, que es la primera noble verdad del sufrimiento llamado dukkha. Entonces, Sí. es difícil, es difícil. Está muy bien la pregunta, porque es una buena pregunta. Sí, era más que nada, o sea, englobaría, o sea, tanto el propio sufrimiento como sus causas, como No, el... no, las causas. Dukkha tiene que ver únicamente con el efecto de las causas. Vale, vale. Es exclusivo, no tiene que ver con las causas. O sea, dukkha está relacionado con las causas que lo producen. ¿Eh? En el orden de las 4 nobles verdades tienes dukkha y las causas de dukkha. Dukkha se refiere a los efectos de las causas, y esto incluye problemas físicos, verbales, mentales, sobre todo. ¿Eh? Todo malestar. Bienestar es disfrazado de malestar. Cosas que nosotros pensamos que son bienestar, pero que en realidad no producen el bienestar que tú buscas. ¿Eh? Son bienestar, no producen sensaciones desagradables, producen sensaciones agradables, pero cortas en el tiempo, breves. ¿Eh? Sí. Entonces, dukkha son los efectos de karma y kleshas, pero no las causas. Las causas es la segunda noble verdad. ¿Eh? Vale. Muchas gracias, Isidro. Gracias, Guiomar. Gracias a ti. Hola, Ana. Hola. Yo te quería preguntar, Dime. si has comentado, a ver si me explico bien, que la ignorancia es un estado neutro, pero muy destructor, Sí. ¿no? Este estado neutro, o sea, no acabo de entender bien por qué Muy es bien. un estado neutro. Muy bien, si, sí. si dices que no nos causa dolor, pero a corto plazo, medio o largo, Lo causa. la ignorancia... Es un estado neutro porque en el análisis que se hace de la ignorancia, lo veréis en el Lorry, cuando estudiemos el Lorry, porque hay muchísimo tiempo dedicado a la ignorancia. La ignorancia aquí se refiere sobre todo a la ignorancia que desconoce la naturaleza última de las cosas. Esto es lo que está detrás del egoísmo, está detrás de los kleshas, pero también está detrás de los buenos actos. Hacemos buenos actos también. Somos generosos. A veces hacemos el bien por los demás, ayudamos a los animales, tratamos de ser ecológicos, hacemos muchas cosas que no son negativas, que no están impulsadas por seguramente la ira, el apego, etc. Y detrás de esta actividad está yo estoy siendo muy bueno. Si está este yo, el acto positivo es positivo, pero es contaminado. ¿Qué quiere decir? Que esto produce efectos dentro del samsara. ¿Cómo? Experimentando felicidad, que está bien, felicidad aunque sea breve, pero detrás está la ignorancia fundamental. Por esto es un estado neutro en el sentido de que no es únicamente negativo, porque si no, los estados positivos no tendrían una base fundamental para generarse. Por lo tanto, para nosotros, aunque tengamos la ignorancia que desconoce la verdadera naturaleza, es bueno generar actos positivos.
ser éticos, porque esto lo que va haciendo es, al menos es crear energía positiva y apartarte de la negativa, la que producen los kleshas. Para nosotros en el samsara este es el primer paso, y por esto se acentúa la práctica de la ética, porque la ignorancia fundamental es neutra en este sentido. Si fuese negativa per se, tú no podrías generar la buena actividad de ayudar a los demás, porque es lo que está detrás, es el que lleva las riendas del tema. ¿Y cómo se puede manifestar? Que haces actos benéficos, ayudas a los demás, pero luego el yo fundamental siempre está, yo he hecho esto. Y este yo al que te aferras no existe. Es falso. Y por lo tanto el acto en sí solo puede producir resultados dentro del samsara. ¿Dónde? ¿En los reinos inferiores o donde hay más sufrimiento? No, en los superiores, donde hay más felicidad. Y para nosotros salir del samsara, lo que hemos de hacer en primer lugar es, la cura de urgencia es evitar actos que causen más sufrimiento y generar actos que sean positivos, aunque estén deformados por la ignorancia fundamental. ¿Vale? Entonces, es en este sentido que lo denominan en psicología budista, lo denominan un estado neutro en su naturaleza, en este sentido, porque detrás de él tú puedes hacer buenos actos, puedes hacer actos que son considerados positivos, el acto en sí es positivo. O sea, podemos ver a veces que haces un buen acto y luego esperas una recompensa. Detrás está el egoísmo y está la ignorancia fundamental. Yo he hecho algo, me lo tienes que devolver. Entonces, esto contamina el buen acto. El buen acto está hecho, pero contamina. Y la contaminación lo que significa es que el resultado de este buen acto será experiencias agradables, pasajeras. Pero se tiene que hacer, forma parte de la práctica. Apartarse de lo negativo y hacer lo positivo, independientemente de que esté fomentado por la ignorancia básica. Porque si te apartas de los engaños burdos, luego tienes opción de poder identificar los más sutiles. Si en la mente hay mucho engaño burdo, la ignorancia no se detecta. Por lo tanto, el programa de Lojong te dirige a observar estos dos elementos y irás viendo que están ahí. No nos lo han explicado nunca, pero es que forman parte de nuestro entramado más profundo psicológico, para bien y para mal. Lo único que hemos de hacer es utilizarlo de manera para apartarnos gradualmente, hemos dicho al principio gradualmente, de lo más burdo negativo e irnos acercando cada vez más a la comprensión última de la ignorancia fundamental, que es la raíz de todo. Pero es muy buena pregunta esta, Ana, muy buena pregunta. Has comentado, Isidro, también el tema de lo de memorizar. ¿Te refieres a que sería conveniente que memorizásemos el texto de la página 141, o sea, de la 141 en adelante, o es otro texto que tú nos darás? No. El texto raíz, a ver, yo sé que todos trabajáis. La memorización es una cosa que, bueno, esto en los monasterios, que la gente está todo el día, lo pueden hacer. No os preocupéis mucho por la memorización. Pero a veces, si no sabéis qué hacer, si recitáis, por ejemplo, si hacéis vuestra práctica y meditáis un poquito en la respiración con concentración, cuando has recibido las enseñanzas del Lojong, si recitas las 2 páginas, siembras semillas positivas y se activa el recuerdo de tu escuchar la enseñanza del Lojong. ¿Vale? Y puedes recitarlo con buena motivación. Si has recibido la enseñanza, es como una guía de tu práctica espiritual. Y esto te lleva 5 minutos recitarlo. Entonces estás con buena motivación, te has concentrado en la respiración 10 minutos y luego recitas 5 minutos las 3 páginas. Es una buena práctica. O lo puedes hacer sentado en el sofá. Recitas las 3 líneas. Son prácticas que nosotros podemos incorporar en nuestra vida, simples, y te recuerdan lo que has escuchado. O sea, es decir, cuando tú recitas las 3 páginas del texto raíz, las enseñanzas que recibes del Lojong directamente, las recuerdas.
Recuerdas la esencia. Por lo tanto, esto es una actividad virtuosa en la mente. Le estás dando un alimento virtuoso, positivo. ¿Vale? Entonces, esto lo podéis hacer. Muchas gracias. Gracias. Tienes una pregunta de Muriel también. Dime cómo es, dime. De Muriel, tienes una pregunta. En el chat. Sí, que si no tenemos el libro, ¿sería posible tener estas 3 páginas para poder recitarlas? Está en el libro, este es un libro de Ediciones Amara. Si no quieres comprar el libro, yo te puedo pasar las tres páginas, te las puedo pasar después del curso. Pero lo iremos repitiendo a lo largo del curso, se irán repitiendo estas. Ahora es nuevo porque es la primera vez que hacéis este curso, seguramente. Pero lo veréis que es muy fácil, es muy simple y no... Lo primero que tenéis que hacer es coger la idea de la primera charla. Lojong es adiestramiento de nuestra mente, educación de nuestra mente, educar. El proceso es gradual, largo, pero empiezas donde empiezas, ya tienes frutos. A título individual. La práctica es individual. Y después, el propósito... Egoísmo, ignorancia que desconoce la realidad, ignorancia que desconoce la ley de causa y efecto. Entonces, coged la esencia del punto primordial y así entendéis que esto no es un curso, entre comillas, budista, es un curso universal, porque todo el mundo tiene egoísmo, todo el mundo tiene ignorancia, todo el mundo tiene kleshas y tienes que educar la mente para gestionar este mundo interno, nada más. ¿Había otra pregunta aquí? Sí, Tomás tiene una pregunta, Isidro, pero creo que no la ha escrito todavía. Vale. Hola, sí, era para... Buenos días. Buenos días, Tomás, desde Extremadura, ¿eh? Ahora desde Extremadura, sí. Desde Talavera. Muy bien. Mira, a raíz de la pregunta de Ana, Sí. los virtuosos que se crean bajo el velo de la ignorancia en el día a día, ¿habría posibilidad de crear algún acto virtuoso que dé resultados fuera de samsara, en la vida cotidiana? Sí. Contemplar una imagen del Buda. Por el poder del objeto son de los únicos actos que podemos hacer que no producen samsara. Por la virtuosidad del objeto. Esto obviamente si eres budista. ¿Vale? Primero. Después. Cualquier acto con renuncia, cualquier acto con bodhicitta y cualquier acto con conocimiento de sunyata o el vacío son actos que te llevan fuera del samsara. Actos que no hayan estos 3, todos producen samsara. Pero una vez lo hayas experimentado, lo tengas integrado en tu ser, me refiero, no entenderlo intelectualmente, decir voy a actuar de esta manera porque entiendo el vacío. Entender intelectualmente la renuncia, bodhicitta y sunyata ayuda a crear semillas para salir del samsara. ¿Vale? No tienes que tener la experiencia. Si tienes la experiencia, creas las semillas directamente. Si no tienes la experiencia, las creas indirectamente, pero sí es igual de válido. Sin renuncia, bodhicitta y sunyata, todo lo que hacemos los seres produce samsara. En el lado bueno o en el lado malo, pero dentro del samsara siempre. ¿Vale? Cuando hagamos más, a lo largo que se desarrolle el curso, se explicará el porqué de esto. Por esto, la transformación de la mente, fijaros, algunos de vosotros hace tiempo que nos conocemos, siempre es bueno, al empezar una práctica, aunque no lo diga, es bueno generar renuncia o bodhicitta, renuncia o bodhicitta, renuncia o bodhicitta. Siempre. Quizás no tenemos la experiencia real de la renuncia, no tenemos la experiencia real de la bodhicitta, pero pensar que lo tienes siembra una semilla en la mente para tenerlo. Y el acto que haces tiene una repercusión también después positiva en nuestra actividad. Gracias. Vale. Escucha, descansamos ahora hasta las 12:15, ¿vale? Perfecto. Vale, nos vemos. Gracias. Nos vemos. Gracias. Ahora. Hola, Marta.
Fins ara, ¿qué tal? Os estoy escuchando ahí. Salgo de la pantalla, pero estoy. Ana, qué guapa, qué pelazo. Estás divina. Hola, Mercè. Què tal? Hola. Com va tot? Bé? Gràcies. I vosaltres? Bé, Molt bé, molt aquí bé. estem. Avui amb molta pluja, però bé, feliços, perquè feia temps que no plovia. A mi la puja m'agrada. A mi també. A mi també. Sí. M'alegra tot. Doncs res, fins ara, fins d'aquí una estoneta, vale? Ens veiem. Fins ara. Adéu, Adéu. adéu. Per què? No són dolços. Què és que dius? No són tan dolços. Estan poc fets, però tenen aquest punt de dolçor. Han quedat ben fets. No està calent, no entenc. És que fa fred. Home, fa fred, eh? Jo estava allà sobre l'estufa perquè... Aquí tu què en tens, de fred? No, de moment no. Ah, que ets apagat el micro de... Sí, està apagat, això, però no hauria de fer més de té, allò. No hauria de fer, ja tenim... Bueno, posarem més aigua. La tevi. Que vols que posem l'estufa? Igual posant l'estufa aquí dins.